razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, sangre lo pagó.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Iglesia Grupo Familiares Cristianos, a este servicio virtual, donde sabemos que Dios va a incrementar tremendamente la verdad de Cristo en sus vidas. Pero antes de comenzar con este servicio, quisiera que usted y yo pudiéramos orar a ese Padre Celestial, a ese Padre bueno que nos ha creado. Así que, por favor, incline su rostro, queremos orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de ti, Dios, Señor, trayendo, Señor, una palabra que sabemos que va a ser de mucha bendición para tu iglesia, Señor. Padre, como siempre te digo, Señor, la gloria y la honra, Señor, te pertenecen a ti, Señor. Quedamos, Señor, con la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y sí, hoy queremos hablar acerca de un tema que muchas personas quisieran saber. En esas personas me incluyo yo. Es hablar acerca de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El libro de Colosenses nos dice algo muy espectacular. Colosenses capítulo 1, versículo 9, nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses nos insta a estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿qué nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pues bien, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad del ser humano es imperfecta. Y hemos notado que hay un conflicto muchas veces entre la voluntad de Dios y mi voluntad personal, o lo que esperamos que Dios haga por nosotros, o lo que esperamos que Él nos dé, o todas las expectativas que tenemos de Dios, y por otro lado, la perfecta voluntad de Dios. Es decir, el conflicto de intereses, así lo llamamos nosotros, el conflicto de interés entre nuestras prioridades y las prioridades de Dios. Obviamente que la voluntad de Dios es lo más importante. La voluntad de Dios debe estar por encima de todas las cosas. A todos, a usted y a mí, nos conviene tener un Dios, ¿cierto que sí? A nosotros nos sirve tener un Dios en el buen sentido de la palabra, un Dios que nos sane, que nos bendice, que nos consuela, que nos da todo lo que necesitamos y todo lo que anhelamos. Si nosotros no tuviéramos un Dios, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar qué pasaría si nosotros no tuviéramos un Dios? De seguro, entonces tendríamos que inventar uno. A nosotros nos conviene tener un Dios. La pregunta del millón en esta mañana tan preciosa es: si a Dios le conviene tenerte a ti, ¿qué gana Dios con tenerte a ti? Es la segunda pregunta. La tercera, ¿por qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios te recogió? ¿Por qué Dios te escogió? Entre millones, ¿qué fue lo que ve Dios en tu vida que te sanó, te lavó, te redimió, te dio un nombre? Y luego Él te llenó con su vida. Es decir, Él tomó de su vida y la vació en ti. ¿Qué es lo que Dios persigue? Y es ahí donde nos encontramos con la perfecta voluntad de Dios. El apóstol Pablo declara en el libro de Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 8 lo siguiente: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es muy cierto. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mis hermanos, en la buena voluntad de Dios también se habla del cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo hay muchos miembros, está hablando el apóstol Pablo de que la voluntad de Dios en nosotros en la tierra es vivir la vida del cuerpo, la vida que Dios diseñó para el cuerpo, nosotros que somos cuerpo de Cristo. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que yo pueda vivir como Cristo me enseñó, que yo pueda vivir como el Padre nos ha diseñado. Hoy quiero darte 7 claves para entender la perfecta voluntad de Dios. Sí, 7 claves para entender la perfecta voluntad de Dios. Número 1, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí se habla de cuerpos, ¿cierto? 2 cuerpos, nuestro cuerpo individual y nuestro cuerpo en Cristo, es decir, el cuerpo multiorgánico. Si no aprendemos a negar nuestros apetitos del cuerpo, estoy hablando de nuestro cuerpo, si no aprendemos a negar nuestras propias prioridades, si no aprendemos a negar nuestros propios deseos, entonces, ¿cómo podemos edificar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo podríamos edificar el cuerpo de Cristo? A nosotros nos gusta compartir la victoria. Han escuchado a personas decir, yo hice, yo gané, yo hice esto, yo hice aquello, por mi propia voluntad, por mi fuerza, por mi experiencia, por mi intelecto. Nos encanta recibir los aplausos, nos encanta recibir reconocimiento. Pero para comenzar a edificar el cuerpo de Cristo, tenemos que comenzar, escúchenme muy bien, a tener una mentalidad corporativa. Es decir, ya no más el yo gano, el yo hice esto o yo hice aquello, sino es todos ganamos. Es decir, no gano yo, sino todos ganamos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros entendemos que no llegamos aquí por nuestras propias fuerzas, que no fuimos salvos por nuestra propia fuerza, ni somos herederos del Padre por nuestras propias fuerzas, sino que fue Él el que nos alcanzó y que ahora estamos en un cuerpo y somos parte del cuerpo de Cristo. Es decir, hay que negarnos a nosotros mismos y entregarnos como sacrificio vivo y agradable al Señor. Y nos da a entender que ya no estamos solos, que no estoy solo en esto, sino que hay todo un cuerpo que me acompaña. Y eso nos lleva a morir a nuestros deseos personales. Mira, todos los sacrificios del antiguo pacto eran sacrificios de animales muertos, toros, corderos, palomas y muchos animales más. Es decir, había que matar a un animal y tener un proceso de sacrificio y presentarlo a Dios, al Dios vivo. La diferencia entre un sacrificio muerto y un sacrificio vivo en el nuevo pacto es ese. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de presentarnos a nosotros mismos de una manera voluntaria, a través del Espíritu, a través de un sacrificio vivo, dando a entender que el verdadero sacrificio lo ha hecho Cristo en nosotros. El verdadero sacrificio lo hizo Cristo en cada uno de nosotros. El sacrificio vivo es la absoluta negación del yo. Y esa absoluta negación del yo se dio también en la cruz en 4 aspectos. Muerto con Él, fuimos muertos con Él, sepultados con Él, resucitados en vida nueva y vivir la vida nueva que Él nos ofrece. Esos 4 aspectos que representan la comunión que tenemos con Cristo en la cruz. Con Cristo en la cruz, usted y yo fuimos muertos al pecado. Usted y yo fuimos muertos a nuestro yo. Nadie
escúcheme muy bien, puede pasar por la cruz de Cristo y seguir viviendo para nuestros propios deseos, para nuestro propio cuerpo. Eso se llama la negación del yo. El sacrificio vivo resuelve el problema de vivir para nosotros mismos. Ahí está. Ahora vivimos para Él. Somos de Él. Para Él vivimos, por Él y para Él vivimos, porque fuimos comprados, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Entonces, esto no puede ser realizado por el yo natural. Ese tiene que morir. Ese es el primer estorbo en entender la voluntad de Dios. El yo es el primer estorbo en entender la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pedro quiso ir en contra de la voluntad de Dios al decirle al maestro que no fuera a esa muerte de cruz, cuando Jesús le estaba diciendo lo que iba a acontecer cuando él fuera a Jerusalén. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23 nos dice lo siguiente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, oigan muy bien, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les estaba ampliando y les estaba diciendo, es necesario que pase esto, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo muera en una cruz, es necesario que resucite al tercer día. Espectacular esto. Pero Pedro, al escucharlo, comienza a pensar que era mejor no ir a ese lugar, que era mejor no cumplir la voluntad del Padre Celestial, sino que había algo mejor. Entonces Pedro, escúchame bien, tomándole aparte, comenzó a reconvenir diciéndole, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira cómo este hombre, Pedro, quería que Jesús hiciera su propia voluntad. Y en la vida nos vamos a encontrar cosas así, donde nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, pero Dios tiene un diseño especial para nuestra vida, para hacer su voluntad, no la nuestra. El segundo punto que quiero darte en esta mañana es la negación del yo. Es la batalla del propósito y los planes. Negarme a mis propios planes para recibir y cumplir lo del Padre Celestial es algo grandioso. O yo sigo mis propios deseos y abandono lo que el Padre tiene para mi vida. O sigo el camino para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tú qué prefieres? ¿Seguir los planes de Dios o seguir tus propios planes? ¿Seguir tus caminos o los caminos que Dios diseñó desde antes de crearte para que tú caminaras en ellos? Tercer punto. Tratar con el corazón. 1 Corintios 3:16 nos dice lo siguiente. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tenemos que definir esta palabra corazón. Usted y yo somos templo de Dios. Tenemos un espíritu, un alma, tenemos un cuerpo, tenemos un corazón y una mente. La Biblia menciona la palabra corazón en el Nuevo Testamento y la usa como un sinónimo del alma. En el Antiguo Testamento también menciona muchas veces la palabra corazón. De hecho, en toda la Biblia aparece la palabra corazón 873 veces. Tremendo, ¿cierto? Y en el Antiguo Testamento Dios dice y en el Antiguo Testamento Dios declara, me he provisto de un corazón conforme a mi corazón. Está hablando acerca de David.
Así que en el Antiguo Testamento se usa muchas veces la palabra corazón. Y a veces se puede producir una confusión cuando la gente no tiene claro lo que es el ser humano tripartito, que tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué es el corazón? Todo vuestro corazón, alma, cuerpo guardados irreprensiblemente para el Señor. En el cuerpo está dotado de habilidades, de 5 sentidos naturales que Dios creó, valga la redundancia, para sentir, para ver, para oler. El alma tiene 3 elementos: mente o intelecto, más bien, voluntad y emociones. Pero el espíritu está compuesto por conciencia, está compuesto por capacidad de comunión con Dios y conocimiento intuitivo. Pero el corazón tiene 3 componentes. Tiene el componente del alma, ¿cierto? Tiene el componente del espíritu, que es la conciencia. Ahora, ¿por qué Dios trata con el corazón? Esa es la pregunta que a lo largo de mi vida yo me he hecho. ¿Por qué Dios le encanta tratar con nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque del corazón mana la vida. Esa es la fuente de la vida, el corazón. Mateo 6:21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Amigo y amiga que me estás escuchando, hermano y hermana que me estás escuchando a través de estos medios virtuales, ¿en dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro corazón, ahí está también nuestro tesoro. Así que aquellas cosas que para ti te importan, son importantes para ti, que amas y que no estarías dispuesto a dejarlas o abandonarlas y que han atrapado tu corazón, ahí está tu tesoro. Mateo capítulo 5, versículo 8 nos dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, un corazón puro, un corazón sin mezclas. ¿Qué es lo que ha atrapado tu corazón? Tal vez amistades, preferencias, hobbies, lujos. No todo es malo, no todo es perfecto, no todo es pecaminoso. Tú sabes que es malo, tú sabes que es pecaminoso, tú sabes lo que no le agrada a Dios. Pero el problema son las cosas sutiles, las cosas buenas que compiten con la voluntad de Dios, que han atrapado nuestro corazón. Ahí está el punto. Yo quiero hablarte acerca de lo que Dios hizo con Abraham cuando le dio Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, ¿por qué crees que Dios le pidió el hijo a Isaac a Abraham? ¿Se ha preguntado alguna vez usted eso? ¿Por qué Dios le pidió específicamente a Isaac a Abraham? ¿Por qué no le pidió otra cosa? ¿Por qué no le pidió a la esposa, que muchas veces no confiaba en el Señor? Era mejor que se lo hubiera pedido, ¿cierto? ¿Por qué no le pidió las tierras que tenía? ¿Sabe por qué Dios le pidió a Isaac a Abraham? Porque era su tesoro más preciado. Lo que ocupaba el corazón de Abraham era Isaac. Ese era su tesoro más preciado. Por eso Dios no le podía pedir otra cosa. Dios no le podía pedir otra cosa a Abraham que no fuera su hijo, porque ese era su gran tesoro. Y eso es lo que muchas veces hace Dios con nosotros para resolver el conflicto de intereses que hay en el corazón del ser humano. Al igual también Dios lo hace cuando comienza a procesar una iglesia, cuando comienza a edificar una iglesia, le pide su Isaac, su promesa. Le pide el llamado, sus hijos, los padres, la posición social económica.
Cuando Dios quiere procesarte, Dios quiere que puedas sacar de tu corazón los hijos, las hijas, los padres, la posición social económica, la empresa, los puestos de trabajo. Y aún hasta muchas veces tenemos en nuestro corazón el llamado. Y a veces Dios nos pide ese llamado, eso que se convierte en nuestra Isaac. ¿Y sabes por qué Dios nos pide todo eso? Porque para seguir a un Dios vivo, usted y yo necesitamos estar muertos. Muertos a nuestro yo. Muertos a nuestros deseos. Muertos a nuestros deleites. ¿Recuerda a Abraham? Dios le dio un hijo en la vejez. Es decir, Dios le promete un hijo a los 70 años, donde Abraham todavía podía fecundar. Pero pasan los años y a los 100 años Dios le da un hijo. Y luego Dios se lo pide. ¿Cuál es ese negocio de que Dios te da? Luego Dios te lo pide. ¿Cuál es ese negocio ahí? Y hay un patrón que opera en todos los que somos llamados por Dios. Dios te da un ministerio. Dios te da un llamado. Dios te da una iglesia. Dios te da un grupo familiar. Dios te da dones, talentos. Y llegamos a la conclusión de que eres un hombre llamado por el Señor. Y tú te las crees. Y empiezas a trabajar. Y empiezas a formar un grupo. Y empiezas a formar una iglesia. Y comienza a crecer. Y el grupo crece. Y tú tomas el don que el Señor te ha dado. Y con ese don quieres ganar el mundo entero y servir a Dios. Y hasta el momento las cosas funcionan bien. Pero llega un momento a través de las circunstancias. Escúcheme muy bien. Llega un momento a través de las circunstancias, amado líder, amado pastor, amado hermano y hermana que nos está escuchando. Llega un momento a través de las pruebas, de las circunstancias, que parece como si Dios te hubiera quitado algo. Ese es el trabajo del Señor. Él te da, Él te quita, luego te devuelve. Es como si Dios estuviera diciéndote o llevándote al monte Moriah y te dice: entrégame el ministerio, entrégame la iglesia, entrégame todas esas profecías que te han dado, entrégame todas esas promesas que te han dado, entrégame el grupo, entrégame el llamado, entrégame el don que tiene para ministrar, entrégame el llamado que tienes para predicar la palabra de Dios. Porque hay veces donde nada sucede, como si algo nos faltara. Y tú dices: hasta aquí llegó, hasta aquí llegué. Y cuando te rindes, y cuando le entregas eso al Señor, porque sabes que no puedes hacer nada más, es donde todo comienza a suceder. Y ese es el asunto. Cuando Dios te da un don, un llamado, una iglesia, un grupo, una profecía, eso no tiene poder de multiplicación a menos que muera. Sí, Señor, a menos que tu don, tu llamado, tu iglesia, tu grupo muera, no tiene poder de multiplicación. 1 Corintios 15:36 nos dice lo siguiente: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Espectacular esto, ¿cierto? Las semillas necesitan morir para que pueda producir fruto. Muchas vidas que me están escuchando en esta mañana necesitan morir espiritualmente para llevar fruto. Necesitan morir
en su liderazgo para llevar fruto. Necesitan morir en su yo para llevar fruto. Necesitan morir a sus deseos para que se cumplan los deseos del Padre Celestial en tu iglesia, en tu grupo, en tu familia. Mira lo que nos dice Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y Dios nos ha diseñado para llevar mucho fruto, pero antes de llevar fruto necesitamos morir a nuestros deseos, necesitamos morir a nuestra voluntad, necesitamos morir a nuestros planes, necesitamos morir a todo lo que ha atrapado en nuestro corazón, que interfiere con la buena y agradable voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesús mismo tuvo que morir como el grano de trigo. Isaac tuvo que subir con su padre Abraham al monte Moriah sin poder de multiplicación, pero cuando baja Abraham e Isaac, bajan con poder de multiplicación. El trato del corazón para conocer la voluntad del Señor es demasiado importante en nuestras vidas. Dios va a tratar tu corazón, amado líder. Dios va a tratar tu corazón, amada iglesia. Amado predicador, Dios va a tratar tu corazón. Amado apóstol, profeta, evangelista, maestro de la palabra y pastor, Dios va a tratar nuestro corazón para que podamos morir a nuestro yo, a nuestros deseos, para que podamos morir a lo que anhelamos con tal de anhelar lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso el Señor no nos pide las manos, los pies, Él nos pide el corazón. ¿Y sabe por qué Dios le encanta pedir nuestro corazón? Porque si Él tiene nuestro corazón, lo tiene todo. Punto número 4. Ejercita tu espíritu. Juan capítulo 4, versículo del 23 al 24 nos dice lo siguiente. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, ¿cierto que sí? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El reino de Dios es espíritu, ¿cierto que sí? Y Dios es espíritu y eso define todo el reino. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ejercitemos el espíritu. Ejercitemos nuestro espíritu a través de la oración. Todo tiene que ver con el tema del espíritu. Mire, nosotros somos espíritu, Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, los demonios son espíritu, y nosotros nos movemos en ese ambiente espiritual, en esa dimensión del espíritu. Pablo afirma que debemos cantar en el espíritu, orar en el espíritu, andar en el espíritu, ser fervientes en el espíritu. El entrenamiento del espíritu tiene que ver con el ejercicio para la piedad, es decir, orar, servir y practicar la lectura de la palabra. Punto número 5. Entrenar la mente. Sí, me escuchaste bien. Entrenar la mente. La gente dice, yo tengo la mente de Cristo, yo tengo la mente de Cristo. Sí, eso Dios nos lo dio. Pero la mente necesita ser entrenada, mi hermano, para que se desarrolle. Colosenses capítulo 3, versículo del 2 al 3, nos dice lo siguiente. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuántos años? Escúchame muy bien. ¿Cuántos años un médico debe entrenar su mente para practicar la medicina? ¿10? ¿5? ¿10? ¿12? ¿15 años? Ahora,
¿Cómo nosotros entrenamos la mente para servir al Dios vivo en el reino? Nadie aprende medicina en conversaciones de pasillo tomando café. Se aprende en las aulas de la universidad. Se aprende en la práctica. Se aprende en el quirófano. Pues bien, el cristiano promedio no dedica suficiente tiempo a escudriñar la palabra. Hay que decirlo. El líder promedio no dedica suficiente tiempo para escudriñar la palabra y entrenar la mente en los asuntos espirituales. Hay que entrenar nuestra mente en los asuntos espirituales. Hay que leer la palabra de Dios. En la medida que nosotros aprendemos esta disciplina de entrenar nuestra mente, de leer la palabra, de orar, de memorizar versículos, de practicar, entonces nos vamos convirtiendo en enemigos feroces de las distracciones para luego convertirnos en ministros competentes de un nuevo pacto. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, nos dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortaleza. Escuchen muy bien: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Nos convertimos en enemigos feroces de las distracciones. Es decir, nos enfocamos. Dile a la persona que tiene a su lado: enfócate en la voluntad de Dios. Enfócate en servir a Dios. Enfócate en orar. Enfócate en saber todo lo que el Padre ya hizo para tu vida. Enfócate en saber quién eres en Cristo Jesús. Enfócate en saber la voluntad buena, agradable del Padre Celestial. Hoy en día, en los colegios, uno de los grandes problemas es el problema atencional. Es decir, esos niños no se enfocan ni en lo que están diciendo, ni en lo que están haciendo, ni en lo que están hablando. Y lo que más quiere Dios es que nosotros podamos ser disciplinados. Lo que más quiere Dios es que nosotros podamos tener una disciplina de leer la palabra escrita. Sí, claro, podemos sacar muchos temas. Y a lo largo de nuestra vida nos hemos vuelto expertos en hacer temas. Pero Dios quiere que podamos pasar al otro nivel, que podamos tener una disciplina secuencial de la lectura de la palabra. Por eso nos encanta algo que la iglesia está haciendo o que la congregación está haciendo, y es llevarnos en un proceso secuencial de la lectura de los libros a través del discipulado Yo Edificaré mi iglesia, que viene a continuación de este servicio, y que ya llevamos meses estudiando el libro de Romanos, el libro de Hechos de los Apóstoles. Es decir, una disciplina secuencial de lectura de la palabra de Dios, y nos hemos deleitado como nunca antes leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Llevamos meses, ¿cierto? Y nos deleitamos cada vez que escudriñamos la palabra. Y cada vez que entendemos el por qué Dios hace las cosas, o para qué mejor Dios hace las cosas. Así que no te pierdas el discipulado que viene a continuación, porque es un estudio secuencial del libro de Hechos de los Apóstoles. El sexto punto que quiero darte es comunión con Dios. La comunión. Común unión con Dios. No relación, sino común unión con Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos con el Padre Celestial.
una comunión por medio de su Hijo Jesucristo. Así como la vid y los pámpanos en una unidad orgánica indivisible, no relación. Comunión, somos uno en Cristo Jesús. El Cristo que nos habita va formándose día tras día en nosotros, invadiendo todas las áreas hostiles y llegando a permear todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo y mente. Y ese es un proceso que dura toda la vida. Así que siéntase feliz que este proceso de formar a Cristo en nuestra vida, de que Cristo crezca en nosotros para que yo mengüe día tras día, dura toda la vida. Felicitaciones. Séptimo, escudriñar y estudiar la palabra. Para comprender la voluntad de Dios, ¿cierto? También necesitamos escudriñar la palabra. Porque la voluntad de Dios también está en el logos, en la palabra escrita. Jesús siempre dijo, escrito está. Pablo y Juan muchas veces citaban. Pablo y Juan muchas veces citaban lo que está escrito, lo que estaba escrito. Escrito está. Por favor, dediquemos tiempo a escudriñar la palabra. Juan capítulo 5, versículo 39 nos dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Espectacular que toda la palabra escrita habla acerca de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla acerca de Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones. Otra vez la palabra corazón. Unidos en amor. Espectacular. Lo que va a prevalecer por todos los siglos es el amor. Hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Jesucristo. Es un misterio conocer a Dios, al Hijo. Es un misterio poder conocer al Espíritu Santo. Es un misterio poder conocer a esos planes poderosos que Dios tiene para nuestra vida, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los tesoros están escondidos y tú y yo hemos sido diseñados para poder encontrar esos tesoros, para poder sacar esos tesoros de esa palabra, para poder tener esa sabiduría del Padre Celestial. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mis hermanos, estamos en un tiempo donde se están levantando muchísimas creencias, pero todo eso se derriba con algo que es conocer la palabra de Dios para presentar defensa. Conocer la palabra de Dios para que tengamos una base firme en nuestro conocimiento. Y la base firme se llama Cristo Jesús. Así que es un deleite el poder saber lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Es un deleite el saber que a Dios le encanta que usted pueda conocer su voluntad buena, agradable y perfecta, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es un deleite saber que el Padre, antes de hacer cualquier cosa, quiere revelárselo a sus hijos. Y tú y yo somos hijos del Dios poderoso, de un Dios grande y maravilloso. Así que bienvenidos, mi hermano, a escudriñar la palabra. Bienvenidos a disciplinarnos. Bienvenidos a negar nuestro propio yo, a negarnos a nosotros mismos. Bienvenidos a dar todo nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Tú que me estás escuchando y que estás pasando por diferentes procesos, Dios también utiliza los problemas para poder saber, o más bien para que tú puedas saber qué es lo que hay en tu corazón
¿En dónde está tu tesoro? Y realmente si está en Dios o no está en Dios, ese tesoro. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero confía que Dios tiene grandes planes para ti y para los tuyos. Oremos. Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos enseñas, Señor, en esta mañana tan preciosa. Gracias por enseñarnos cosas tan grandes como anegarnos a nosotros mismos. Por enseñarnos, Dios, a que nuestro corazón te pertenece a ti, Señor. Que no estamos hablando del corazón, Padre, que bombea toda la sangre en nuestro cuerpo, sino que estamos hablando de ese corazón espiritual, Dios. Gracias, Señor, porque en el corazón mana la vida, Padre. Gracias por enseñarnos, Padre Celestial, a que tenemos que ser disciplinados en el estudio de la palabra de Dios, a que tenemos que escudriñar, Padre Celestial, las Escrituras. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendecimos cada familia, Señor, que nos está escuchando en esta mañana tan preciosa, Señor. Gracias por la bendición que nos da de llegar a cada hogar, a cada familia, a cada persona a través de estos medios virtuales, Padre. Y como siempre te decimos, Señor, para ti sea toda la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Bendiciones para todos. Nos veremos a continuación en el discipulado. Yo edificaré mi iglesia. Bendiciones en Cristo Jesús. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. You are mighty, never ending. You are holy, you are powerful. King of all kings, incomparable. You are wonderful, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, stronger, you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Oh, oh.
so grande.